Un notario se presenta en la entrada de la residencia del magnate de los negocios con un recién nacido en brazos, saludando al empresario con cortesía y anunciando su visita en representación de la pareja del CEO. Ella deseaba que fuera suyo. El hombre trata de comunicarle que debe estar equivocado, ya que no tiene memoria de haber tenido una pareja formal anteriormente, antes de quedar petrificado al descubrir el nombre en el testamento. Antes de empezar, comparte en los comentarios tu ubicación actual y dale me gusta a este vídeo para respaldar nuestro canal. Acomódate, siéntete a gusto y sumérgete en la narración. Lamento informarle que no es posible. Señor. El notario modificó la sujeción del bebé. El individuo se llama Emilio. Es el hijo de usted. Las palabras resonaron en el pasillo vacío, pesando sobre Alejandro de una manera que no pudo manejar. El hijo tuyo. Entre la sorpresa y la ira, la frase se debatía, enfrentándose a la resaca y al desconcierto que embargaban su pensamiento. Alegó que debía tratarse de un equívoco, mientras soltaba una risa forzada y sin alegría. No cuento con descendencia. No deseo tener parejas que me den descendencia. ¿Sobre qué tema está haciendo referencia? De parte de Isabel. El notario tomó una carpeta y sacó un sobresellado con una caligrafía elegante que Alejandro identificó de inmediato, aunque la memoria se le escurría de las manos. Ella indicó de forma precisa lo que debía hacerse. Quería dirigirme a usted a través de esta misiva. Con dedos nerviosos, Alejandro agarró el sobre y lo abrió de manera poco hábil, rompiendo el sello. Las palabras impresas en tinta azul lucían difusas y titubeantes, como si Isabel hubiese tenido prisa. Me sentía completamente exhausta. Estimado Alejandro, si estás viendo estas palabras, es porque ya no me encuentro aquí. No tengo intención de perturbar tu existencia más allá de lo que ya ha sido afectada. Sin embargo, era imperativo brindarle un hogar a Emilio. Aunque te resulte increíble, él es tu hijo. No busco tu perdón ni tu comprensión. Simplemente anhelo una oportunidad para él. Por favor, asegúrate de atender a nuestro pequeño. El nombre de la persona es Isabel. Las líneas desaparecieron frente a su mirada, fusionándose con las luces del corredor y la incipiente molestia pulsante en sus sienes. Alejandro apretó el papel con los dedos, resistiendo la tentación de arrojarlo lejos. Susurró, retrocediendo, es una locura. No lo hago yo. No puede ser cierto. El notario dejó escapar un suspiro, como si hubiese previsto esa respuesta. Comprendo que le resulte impactante, señor García, sin embargo, cuento con indicaciones detalladas. Isabel depositó en usted su confianza para cuidar de Emilio. No tengo conocimientos sobre el cuidado de niños. La voz de Alejandro resonó con un tono de angustia y desesperación. Me resulta complicado ocuparme de preparar mi desayuno. ¿Cómo voy a ser capaz de cuidar a un bebé? En un giro irónico, Emilio decidió expresar un gemido justo en ese instante, seguido de un llanto repentino. Perspicaz exigent. Un latido de pánico invadió el corazón de Alejandro. Con una calma inquebrantable, el notario se aproximó al recién nacido. Es conveniente que ingresemos, caballero. Existen muchos temas de los cuales podemos conversar. A pesar de estar completamente sorprendido, Alejandro abrió la puerta de su ático de manera automática, sin tener certeza de si avanzaba por su cuenta o si era llevado por una fuerza que no podía ver. Cuando las luces se encendieron, iluminaron el espacioso salón con una luz cálida que contrastaba con la sensación gélida en su estómago. ¿Podemos considerar esto como una acción permitida por la ley?, murmuró ininteligiblemente al sentarse en el sofá mientras el notario colocaba suavemente a Emilio en sus brazos. Por supuesto, caballero. La guarda pertenece a usted. El hombre se detuvo por un momento, mirando cómo Alejandro sujetaba al niño con falta de destreza, como si pudiera quebrarse en cualquier momento. Por supuesto, tiene total libertad para no aceptarla. Isabel tenía fe en que usted no desea escucharlo. Alejandro desvió la vista, apretando los dientes mientras Emilio continuaba llorando, pequeño y frágil en sus brazos. Sin embargo, la carta parecía quemar en su bolsillo, cada palabra cargada de remordimiento. El nombre de la protagonista es Isabel. El nombre de ella evocaba promesas incumplidas y un verano distante.
Alejandro decidió cerrar sus ojos y tomar una profunda bocanada de aire. Al dirigir su mirada hacia Emilio, notó que el bebé ya no emitía ningún llanto. Con una mirada llena de fuerza, sus ojos oscuros lo observaban fijamente. Acto seguido, como si el cosmos quisiera sumarse a la burla cósmica, Emilio extendió su manita rechoncha y agarró el dedo de Alejandro con una fuerza inesperada. Esa acción, tan sencilla pero a la vez tan impactante, causó una ruptura en su interior. Alejandro dejó escapar el aliento que sin darse cuenta retenía, sus hombros cedieron ante la carga de una obligación no deseada, la cual no mostraba señales de abandonarlo. Después, como broche final de la velada, Emilio emitió un eructo estruendoso. Alejandro soltó un suspiro, con una expresión en el rostro que mezclaba desesperación e ironía. Efectivamente, esta situación no daba la impresión de ser pasajera. El sonido del eructo de Emilio resonaba en el ambiente mientras Alejandro, todavía desconcertado, se sentaba en el sofá con el bebé en brazos y la vista clavada en el techo. La carta de Isabel reposaba doblada a su lado, y cada palabra resonaba como una sentencia inevitable. Emilio suspiró mientras dormía, sus pequeños dedos aún agarrados a los de Alejandro con una confianza que causaba dolor. Pasado un tiempo, al despuntar el día por las ventanas, Alejandro se desplazó hasta la habitación de huéspedes, transformada en una guardería desordenada. Después de dar explicaciones que apenas captó Alejandro, el notario se fue, dejando un bolso con pañales, biberones y un documento legal que, por mucho que intentara, no conseguía hacer que el bebé desapareciera de su sala. Pasados 3 días, con enormes ojeras y un fuerte dolor de cabeza resistente incluso al café, Alejandro se vio en la situación de contactar a todas las cuidadoras de niños que figuraban en la agenda que le había enviado su asistente. La mayoría de las personas se alejaban rápidamente al escuchar la palabra bebé, y las pocas que aceptaban ser entrevistadas se marchaban después de 15 minutos debido a los llantos y el olor desagradable de los pañales sucios. En el 5.º día, Alejandro apenas había descansado 2 horas seguidas. Las reuniones se entremezclaban con los sollozos de Emilio, y sus vestimentas empezaron a mostrar manchas y pliegues inusuales en un individuo que jamás había usado el mismo conjunto 2 veces en 7 días. En una madrugada llena de cansancio, Emilio lloraba desconsoladamente mientras Alejandro intentaba descifrar las indicaciones de la fórmula con los ojos casi cerrados. Fue entonces que una idea brillante se le ocurrió. Resultaba lógico, práctico y, sobre todo, le brindaría la oportunidad de regresar a su rutina diaria. Una familia que ha acogido a un niño. Individuos con conocimientos sólidos, experticia y capacidad para mantener la calma. A diferencia de él, apenas lograba recordar la última vez que había comido. Ese mismo día empezaron las llamadas. No obstante, cada encuentro con potenciales padres adoptivos empeoraba más que el anterior. La pareja inicial, extremadamente ideal, dirigió miradas ansiosas hacia Emilio cuando el bebé optó por exhibir su potente voz en todo su esplendor. La segunda mujer, muy simpática con su esposo callado, intentó contener a Emilio, pero acabó recibiendo un gran chorro de vómito en su blusa. Alejandro contuvo la risa mordiéndose el labio. Al concluir la tercera entrevista y presenciar cómo Emilio arrojaba su chupete hacia el rostro de un posible padre y se ponía a llorar desconsoladamente, Alejandro no pudo contener una risa irónica. En el 10.º día, la lista de personas interesadas en adoptar estaba tan escasa como la despensa de Alejandro. La desesperación empezaba a extenderse mientras la privación de descanso se unía a la impotencia de presenciar a Emilio retorcerse y llorar cada noche sin que nada lograra calmarlo. En una de esas noches interminables, sucedió la tragedia. Entre el agotamiento y la desilusión, Alejandro se esforzó por cambiar el pañal de Emilio sin consultar las indicaciones. Después de 60 segundos, con el pañal desalineado y el bebé moviendo las piernas con enojo, Alejandro se encontró rodeado por un polvo blanco de talco que se esparció por la alfombra, los muebles, y especialmente, su atuendo preferido. ¡Qué fastidio! Entre la nube, masculló, tosiendo y intentando limpiarse el polvo de la cara. Emilio observó con sus grandes y oscuros ojos, como si estuviera disfrutando a expensas de la otra persona. La risa surgió sin que Alejandro pudiera contenerla, empezando como un susurro y luego convirtiéndose en una risa franca y agotada.
¿Fue esa la única opción o dejar caer algunas lágrimas? Tal vez sea una combinación de ambas. Al día siguiente, en una reunión importante con la junta directiva, Alejandro se vio en la necesidad de dejar a un lado su ego y contactar a su inseparable amigo y compañero de negocios, Lucas. Apareció con un gesto que combinaba la ironía y la inquietud. ¿Qué tal? ¿Qué diablos te sucedió? Al inicio de la conversación, alzó una ceja al notar las ojeras de Alejandro y el biberón abandonado en la mesa. Es una historia extensa, susurró Alejandro, apretando la parte superior de su nariz. En síntesis, soy madre de un niño. Me siento perdido en cuanto a cómo brindarle los cuidados necesarios. Eres la persona más cercana a un adulto responsable que conozco. Lucas parpadeó y soltó una risa que hizo que Emilio se moviera en su cuna portátil. La incredulidad se reflejaba en su rostro al escuchar a Alejandro. Entre gruñidos, se frotaba las sienes, pidiendo silencio sobre la cantidad de alcohol consumida. No dispongo de tiempo para tus chistes. Sin embargo, las bromas de Lucas pronto adquirieron un tono más grave, y lo que empezó como una conversación casual acabó en un enfrentamiento intenso. Las palabras de Lucas acerca de no dejar a Emilio resonaron más profundamente de lo que Alejandro estaba dispuesto a reconocer. Los gritos se intensificaron hasta que Emilio, quizás cansado de la situación, optó por intervenir con un llanto penetrante que se escuchó en toda la oficina. Sorprendido, Lucas se volteó hacia la cuna justo en el momento en que el bebé vomitó directamente sobre su camisa. La mirada de terror que mostraba en su rostro bastó para provocar una risa en Alejandro, la cual no logró contener a tiempo. Lucas escupió con indignación, afirmando que tu hijo es un malcriado. Alejandro se enjugó las lágrimas y le dijo, «Tienes que alejarte de mí». En el desván, Alejandro se vio enfrentando una situación desconcertante cuando Emilio comenzó a llorar, sin tener claro cómo reaccionar. Había intentado de todo: leche, pañales y recorridos por la sala. Todo estaba fallando. Extenuado, con los párpados tan pesados como plomos, Alejandro optó por la única acción que se le vino a la mente. Se sentó en el sofá con Emilio en sus brazos, y con voz suave y poco entusiasta, empezó a cantar una antigua canción de cuna que solía cantar su madre. Las palabras se le fugaban, los versos se entremezclaban con vocabulario de negocios y expresiones sin sentido. Sin embargo, las lágrimas de Emilio se fueron extinguiendo gradualmente. Sus oscuros ojos se elevaron hacia él con calma, parpadeando con interés. Mientras seguía cantando, Alejandro dejó de lado la vergüenza, el agotamiento y todo lo que ocurría a su alrededor. Al cerrar Emilio por fin los ojos y quedarse dormido, Alejandro no pudo evitar soltar un suspiro profundo. Lo envolvió con gestos poco hábiles, procurando no incomodarlo, y lo colocó en la cuna con una suavidad que nunca habría creído poseer. El pequeño emitió un sonido alegre y se movió ligeramente, para luego vomitar de nuevo, esta vez sobre la camisa limpia de Alejandro. Alejandro, con gesto de fastidio, murmuró, «Claro que te quiero». Sin embargo, su rostro mostraba una sonrisa fatigada que no se desvaneció al apagar la luz. Los días posteriores transcurrieron como un continuo torbellino de llantos, cambios de pañales y biberones mal preparados. Alejandro se encontraba en un dilema constante al calentar la leche, ya que siempre terminaba demasiado fría o demasiado caliente. Además, había perdido varias camisas en la lucha contra las regurgitaciones de Emilio. Las noches en vela estaban empezando a pasar factura, y en los espejos del desván se veía a un hombre con bolsas bajo los ojos tan marcadas que parecían grabadas en su piel. La sala de reuniones se transformó en un terreno lleno de peligros. En medio de decisiones de gran envergadura y gráficos que parecían no tener fin, Alejandro se esforzaba por no dejarse vencer por el sueño, siendo sus párpados los que finalmente cedían ante la batalla. Durante la exposición de marketing, el murmullo adormilado de un individuo bien educado generó un silencio total, seguido de las miradas desconcertadas de los ejecutivos. Eva, la secretaria, carraspeó de manera torpe mientras Alejandro se quedaba desconcertado, parpadeando. «Disculpa», el informe trimestral se trabó un poco mientras se restregaba los ojos con cuidado. Nadie se animó a hacer la pregunta. En el hogar, la situación no mostraba signos de mejora.
Emilio se veía dedicado a llorar como si fuera su actividad preferida. Todas las noches se convertían en un interminable espectáculo musical, lo que hacía que Alejandro pensara que su hijo estaba decidido a dejarlo sin audición antes de su primer cumpleaños. Las caminatas nocturnas por la sala se convirtieron en una costumbre, al igual que las melodías espontáneas y las peticiones angustiadas. Emilio no encontraba consuelo en nada. Las melodías, las canciones de cuna y los sonidos de la lavadora que Alejandro ponía en marcha como parte de un ensayo. Eva llegó una mañana con una mujer de alrededor de 50 años, cuya expresión severa hizo que Alejandro titubeara antes de expresar su desacuerdo, ante la mezcla de inquietud y firmeza de Eva. Marta, la recién llegada encargada de los niños, asumió el mando con determinación y autoridad. En un lapso inferior a una hora, Emilio ya estaba vestido, había comido y se encontraba dormido, mientras Alejandro se sentaba en el sofá con total incredulidad. Marta mantuvo los brazos cruzados, mirándolo como si fuera su responsabilidad adicional. Expresó que el niño requería asistencia de un especialista, el señor García. No se trata únicamente de llorar, sino de sueños terroríficos. Alejandro parpadeó al escuchar sobre las pesadillas. Marta experimentó una intensa sensación. Ha sufrido la pérdida de su madre. Es normal que se sienta impactado. La palabra madre le impactó de lleno. Alejandro apartó los ojos hacia Emilio, quien descansaba con los puños apretados y las pestañas mojadas. Sintió como el hueco en su corazón se hacía más grande. Marta prosiguió afirmando que tenía conocimiento de una persona. Un terapeuta especializado en niños. ¿Sería posible que me brindara su ayuda? De esta manera, Alejandro se halló en una diminuta habitación decorada con tonos suaves, donde los murales mostraban dibujos rudimentarios y el suelo estaba cubierto de juguetes. Emilio, sentado en su regazo, succionaba su chupete con mirada inquieta, mientras Alejandro golpeteaba los dedos contra el reposabrazos, mostrando más nerviosismo que en cualquier reunión de accionistas anterior. El profesional, un caballero con una sonrisa cálida y barba canosa, prestó cuidadosa atención a las palabras apresuradas de Alejandro. Asintió en silencio, apuntando de vez en cuando, hasta que finalmente, con la tranquilidad de quien informa sobre el tiempo, procedió a explicar. Emilio se encuentra en un momento de luto. Es algo común. Ha sufrido la pérdida de su madre, y aunque le resulte difícil entenderlo por completo, lo experimenta en su interior. Una risa amarga escapó de los labios de Alejandro mientras se pasaba la mano por su desordenado cabello. ¡Qué bueno! Entonces, la terapia es para toda la familia. Esto representa una mejora. Con paciencia, el terapeuta esbozó una sonrisa. Se trata de un procedimiento, señor García. Emilio requiere de un periodo de tranquilidad y confianza. Igualment para ti. Al regresar a su hogar, las palabras del terapeuta lo acechaban como siluetas. Alejandro se burlaba de ellas con ironía, pero en los momentos de quietud de la noche, cuando Emilio comenzaba a llorar de nuevo y la sensación de estar solo era tan abrumadora como el cansancio en sus ojos, las evocaba. Esa noche, al observar a Emilio retorcerse mientras dormía, Alejandro suspiró y, sin dudarlo, se dirigió hacia la repisa. Los libros sobre finanzas y mercadotecnia se acumulaban, pero en medio de ellos sobresalía un antiguo relato para niños que su madre solía contarle. Sentado en el sofá, sostuvo a Emilio en sus brazos y pasó las hojas con movimientos torpes de los dedos. Las palabras fluían con indecisión mientras la voz de Alejandro, acostumbrada a dar órdenes y planificar estrategias empresariales, resonaba de manera inusual en el tono pausado y vacilante de los relatos. Sin embargo, siguió adelante. A pesar de no recordar los nombres y mezclar las conversaciones, incluso si Emilio lo observara con esos ojos oscuros y redondos, llenos de curiosidad en lugar de somnolencia. Cuando Alejandro buscaba captar la atención de Emilio, las primeras risas surgieron al intentar modificar su tono de voz. En la historia, el león adoptó un tono similar al de un directivo aburrido, mientras que la princesa se expresaba como una asistente agobiada. Una risa brotó de Emilio, un estallido de sonido tan sorpresivo que dejó a Alejandro sin palabras, observándolo con asombro. ¿Te resulta divertido?, inquirió, levantando una ceja. Emilio retrocedió,
mostrando una amplia sonrisa con los dientes al descubierto. A pesar de que Alejandro hizo un gesto de desaprobación con los ojos, no podía negar la calidez que sentía en su pecho. Conforme transcurrían los días, la lectura se transformó en un hábito antes de dormir. Los relatos se acumulaban en la mesita de noche, las voces adquirían un tono cada vez más cómico y las carcajadas de Emilio resonaban en el desván como nunca. En una noche gélida, Alejandro concluyó un relato con la voz más profunda que pudo emular. Emilio lo miraba fijamente, con los párpados pesados moviéndose despacio. Al cerrar el libro, Alejandro suspiró con resignación. «Entiendo perfectamente», dijo en voz baja que su voz era terrible. Sin embargo, Emilio solo emitió un sonido alegre antes de recostarse en su pecho. Después de varias semanas, Emilio finalmente logró conciliar el sueño sin derramar lágrimas, agarrando fuertemente la camisa de Alejandro y respirando de manera tranquila. Alejandro envolvió suavemente al niño, procurando no interrumpir su sueño. Una sensación cálida y constante, suave pero desconocida, se apoderó de su corazón. Permaneció mirándolo por unos instantes, atento a cada aliento y a cada pequeño gesto. Murmuró un buenas noches, hijo, más como un susurro personal que como un saludo a Emilio. Al girarse, sus dedos chocaron con un objeto frío y sólido en el suelo. Alejandro apenas logró articular una maldición en voz baja antes de chocar con el tren de juguete y perder el equilibrio, logrando contenerse para no proferir palabras inapropiadas que pudieran despertar a Emilio. Un dolor pulsante recorrió su pie mientras la rabia brotaba antes de desaparecer al instante. Al final, solo pudo exhalar con fatiga y esbozar una leve sonrisa. Por supuesto, susurró con desdén mientras movía los ojos. Sin embargo, al extinguirse la luz y al cerrar la puerta de la habitación, la sonrisa persistía, tan delicada como el palpitar cálido en su pecho. Los días transcurrieron velozmente, arrastrando a Alejandro en una vorágine imparable, sin darle tregua para descansar. Entre los desayunos compartidos con Emilio, las largas reuniones y los paseos por el parque en sus momentos de libertad, el tiempo pasó volando y los meses se acumularon sin apenas darse cuenta. El desván, una vez austero y organizado, ahora mostraba un desorden peculiar. Juguetes esparcidos por el suelo, biberones abandonados sobre la mesa y dibujos pequeños y desalineados adheridos a las paredes. Alejandro no recordaba cuándo había dado permiso para eso, pero tampoco se preocupaba por retirarlos. Emilio se burlaba con risitas divertidas mientras Alejandro no lograba reunir la determinación para imponer la disciplina. No obstante, en el ámbito laboral las circunstancias no eran favorables. Los miembros de la Junta observaban con creciente crítica, mientras los murmullos acerca de su falta de concentración se difundían como el humo en un recinto sellado. La situación empeoraba cuando, en varias ocasiones, contestaba de manera brusca con un simple sí, claro, cariño al director financiero, o se quedaba dormido durante una reunión, despertando de repente y mencionando algo sobre biberones. El martes por la mañana, la situación se volvió insostenible para Alejandro. En ese momento, sostenía a Emilio y hablaba por teléfono sobre los detalles de una compra, mientras trataba de preparar la fórmula. En el preciso instante en que el altavoz se activó, el agudo grito de Emilio resonó, provocando que el biberón se deslizara de sus manos temblorosas y empapara la pantalla de la computadora portátil con un líquido pegajoso. La filtración del vídeo no se hizo esperar. Mientras sostiene un biberón con una mano, el incansable director ejecutivo, Alejandro García, responde con urgencia a las consultas de los accionistas. En cuestión de pocas horas, las redes sociales estuvieron inundadas de actividad. Los memes se han propagado exponencialmente. El sobrenombre del director ejecutivo de la empresa de biberones empezó a circular en los medios financieros. Casi arroja el teléfono por la ventana, pero la mirada grande y curiosa de Emilio lo hizo desistir, limitándose a suspirar y apagarlo. Esa polémica fue la ocasión ideal para los competidores. La tentativa de asalto no tomó por sorpresa a Alejandro, aunque la velocidad con la que se propagaron los chismes sí lo hizo. Las llamadas urgentes se acumulaban, las reuniones se multiplicaban y los papeles se amontonaban implacablemente sobre su mesa de trabajo. Emilio, sin verse afectado por el desorden en la empresa,
Seguía reclamando atención de forma ruidosa y con gestos bruscos, mientras que Alejandro se veía en la tarea de combinar reuniones clave y cambios de pañales con destreza, una habilidad que nunca imaginó que tendría que desarrollar. Y así fue, la presentación musical en la escuela. Eva se situó delante de su mesa de trabajo con el mismo gesto que solía mostrar ante propuestas de inversión sin sentido. Al alzar la mirada, Alejandro sintió la opresión del nudo de la corbata en su cuello y sus ojos brillaban de fatiga. Con la determinación de un militar, el señor García anunció que sería el debut de Emilio en un concierto. Es imprescindible. Alejandro se quejó de tener una reunión con los inversores en 30 minutos, a pesar de que la responsabilidad ya empezaba a hacerse evidente. Es el vástago de usted. Las palabras de Eva hirieron profundamente a Alejandro, quien no pudo encontrar la forma de defenderse. Pasados 20 minutos, los integrantes de la junta examinaban diagramas y dirigían miradas molestas hacia el asiento desocupado del director ejecutivo. Mientras Alejandro se deslizaba por el salón de actos escolar, arreglándose la corbata y murmurando entre dientes. Los pequeños entonaban canciones navideñas con una voz aguda que resonaba en el ambiente, desafinada pero encantadora. Al ver a Emilio sobre el escenario, ataviado de reno con los cuernos ligeramente inclinados y la nariz maquillada, una risa brotó de su garganta, liberando la tensión que sentía. Las notas desafinadas resonaron en la habitación, acompañadas de risas nerviosas que rompieron el silencio. Fue la primera vez en mucho tiempo que Alejandro soltó una carcajada sincera. Sin tener que hacer reservas ni preocuparse por las cámaras o los informes trimestrales. Entre risas, con lágrimas brotando de mis ojos, aplaudí de manera desmañada. La mirada altiva y sin dientes de Emilio lo dejó sin palabras. Claro que el negocio se arruinó. Los accionistas se mostraron muy molestos. Las llamadas no paraban de llegar y Lucas se presentó en su despacho esa misma noche, arrojando su abrigo sobre la silla y cruzando los brazos. La conversación se intensificó rápidamente. Las palabras se convirtieron en un veneno y las acusaciones brotaron sin control. Estás destruyendo todo, Alejandro. La compañía. Tu vida personal y profesional. Es imposible desempeñar roles de padre y CEO simultáneamente. Debes tomar una decisión. Alejandro se negó a hacer una elección, con los puños apretados. No dejaré a Emilio, afirmó con determinación. Lucas, con los ojos encendidos, exclamó que Emilio era un niño, no un simple negocio. Pareces comportarte como si realmente lo fueras. De repente, todo quedó en silencio. Con fatiga, Alejandro se llevó una mano al rostro y cerró los ojos. La furia se desvaneció en un sentimiento más hondo, una responsabilidad silenciosa que le oprimía el corazón. En un susurro apenas perceptible, admitió, estás en lo correcto. No entiendo qué diablos estoy haciendo. Un suspiro escapó de Lucas, mientras su enojo disminuía. Los hombros se tensaron y soltó una risa sarcástica. Reconoció que no pensaba que pudieras cuidar a un niño, mientras rodaba los ojos. Alejandro confesó que no pensaba que él pudiera controlarlo a él, mientras esbozaba una leve sonrisa. Durante la charla, el tema cambió hacia los siguientes pasos de la compañía y las estrategias para enfrentar la crisis. Sin embargo, la opresión en el pecho de Alejandro persistía. En aquella noche, con Emilio recostado en su hombro y la iluminación del ático disminuida a una suave luz, Alejandro dejó escapar un suspiro, completamente cansado. Emilio sujetaba su camisa con sus pequeñas manos, respirando de manera serena y constante. Con delicadeza, Alejandro envolvió al niño con las mantas, liberando el aliento que había retenido durante horas. En un tono apenas audible y somnoliento, Emilio susurró cariñosamente, «Papá, te amo». La voz pequeña y adormilada resonó en el ambiente con la nitidez de una hoja afilada. Alejandro permaneció estático, con los ojos ardiendo de una manera que no estaba relacionada con el agotamiento. En un instante, su garganta se cerró y solo pudo parpadear frente al torbellino de sentimientos que le oprimía. Al final, en un susurro entre la risa y la exhalación, dijo, «Así es como lo veo yo». Sin embargo, la suave y temblorosa sonrisa que adornaba sus labios no desapareció. Incluso al apagar la luz y permanecer en la semioscuridad,
Contemplaba a Emilio dormir con los ojos brillantes por lágrimas que nunca se derramaron. Durante la primera hora de vuelo, el ruido de las turbinas no cesaba, un zumbido profundo que invadía la cabina exclusiva del avión y se fundía con los documentos que Alejandro hojeaba sin prestarles atención. Mientras observaba los números y diagramas, su pensamiento se dirigía hacia la clase de Emilio, cuestionándose si habría traído su almuerzo o si Marta le habría arreglado el mechón indomable que siempre le tapaba los ojos. Tras el aviso del piloto sobre la presencia de algo de turbulencia, aunque no muy grave, al sentir el primer sacudón que hizo temblar la aeronave, Alejandro dejó caer el informe y se incorporó en su asiento. La siguiente vibración resultó más intensa, provocando que el vaso de agua se deslizara por la mesa y se estrellara con un sonido cristalino. Desde los altavoces resonó la voz del piloto, esta vez llena de tensión y prisa, indicando que era necesario asegurarse con los cinturones. Sin dudarlo, Alejandro actuó mecánicamente, con los dedos agarrotados en las cebillas, sintiendo como su estómago se retorcía de incredulidad y temor instintivo. El avión volvió a sacudirse con mayor intensidad. Las luces titilaron y los documentos se desparramaron por el suelo como una lluvia de papeles desorganizados. Después, el ruido. Un estruendoso y aterrador rugido metálico resonó, seguido de un repentino y violento tirón hacia abajo que provocó un grito contenido. De repente, el mundo se inclinó bruscamente, y Alejandro experimentó una sensación de opresión en el pecho al notar que el avión empezaba a descender con un sonido angustioso. Con un sonido seco, las máscaras de oxígeno se desprendieron. Balanceándose como un péndulo, la suya se movía delante de su cara. Sin embargo, no fue el temor a perder el equilibrio lo que le dificultó la respiración. La repentina aparición de Emilio, con sus grandes y seguros ojos y sus manos extendidas, impactó. Con un tono de sueño y una voz diminuta, susurra te amo, papá. Una vez más, el avión tembló y Alejandro agarró con fuerza los apoyabrazos, con los nudillos palideciendo. Sus ojos se sellaron mientras combatía la parálisis, enfrentando el pánico que se enroscaba en su garganta como una garra. Los minutos se transformaron en largos periodos de tiempo, y al producirse la colisión, con el sonido de metal retorcido y el aroma a humo, lo único en lo que pudo concentrarse Alejandro fue en las palabras de Emilio, en los abrazos descoordinados y en la promesa incumplida de regresar a casa a tiempo para cenar. El despertar se produjo de manera gradual y difusa, con los párpados cargados y la luz excesivamente intensa. El dolor pulsaba en sus costillas y en la pierna derecha. Sin embargo, no fue hasta percibir el sonido repetitivo y constante que logró reconocer su ubicación. Un centro médico. El aroma del desinfectante impregnaba el aire, mientras las sábanas rugosas rozaban su piel. De repente, el temor regresó con fuerza. Emilio, un nombre muy común en España. De repente, su cuerpo se enderezó por sí solo, provocando una punzada de dolor que le sacó un suspiro, lo que alertó a Lucas, quien descansaba en un sillón al lado de la cama. Titiló, desordenando su melena dorada y mirándola con una combinación de tranquilidad y frustración. «Oh, mira quién ha decidido levantarse de entre los muertos», masculló mientras se cruzaba de brazos. «Has dedicado un buen tiempo». Con su voz ronca y entrecortada, Alejandro apenas logró emitir un murmullo. Emilio se encuentra en casa junto a Marta. Lucas soltó un suspiro y se pasó la mano por la cara. Te rescatar de los escombros llevó mucho tiempo. Idiota. Justo antes de las vacaciones, decidiste hacerme esto. Al exhalar con fuerza, Alejandro se dejó caer sobre los cojines. Experimentaba una sensación reconfortante, como si un cálido arroyo recorriera su cuerpo con tal intensidad que rozaba lo doloroso. Después de cerrar los ojos brevemente, permitió que su corazón acelerado volviera a un ritmo más tranquilo. Lucas, frunciendo el ceño, comentó, luces muy mal. Siempre ha sido percibido de esa manera. Para ser honestos. Alejandro, exhausto y sin fuerzas, soltó una carcajada áspera que le provocó ardor en el pecho. Cállate ya, dijo entre carcajadas, aunque sintió como la tensión en su garganta se aliviaba un poco. En serio, García, deberías dejar de morirte tan seguido. No te sienta bien. Lucas hizo un gesto con los ojos,
pero su mirada aún reflejaba preocupación. Parece que ni siquiera considerarías hacer eso, con lo testarudo que eres. Alejandro soltó el aire despacio, las palabras flotando en su mente. Emilio. La alegría que provoca su risa, los abrazos tiernos y descoordinados, las veladas de relatos y confidencias. Desde el momento en que lo tuvo entre sus brazos por vez primera, su mayor temor era quedarse solo con él. El latir de su corazón se calmó, y Alejandro esbozó una sonrisa, algo que no hacía desde hacía días. Al volver a casa, se desató un tumulto de abrazos afectuosos y lágrimas contenidas. Emilio se aferró a su cuello con los brazos pequeños y temblorosos, sin soltarlo ni cuando Alejandro intentó dejarlo en el suelo. Mientras Marta cocinaba sopa, regañó a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas y la voz decidida durante 30 minutos, y él solo podía sentirse débil pero sonreía como un tonto. En ese momento, optó por tomar una determinación. Contrató refuerzos en la compañía, asignando reuniones y proyectos con una velocidad que sorprendió a los ejecutivos. Modificó los horarios y anuló los desplazamientos, y al mostrarle a Emilio el póster de la feria científica, le colaboró recortando cartulinas y eliminando el caos de bicarbonato que acabó estallando sobre la impresora de la oficina. Transcurrieron semanas en un encantador desorden. Los encuentros futbolísticos se volvieron compromisos sagrados para Alejandro, quien, entre papeles y cuidando a su bebé, hallaba tiempo para ayudar con las tareas escolares y disfrutar de las tardes en el parque. Llegó finalmente el día del encuentro deportivo. El firmamento lucía despejado mientras que en el terreno resonaban las voces de los padres y el pitido del juez. Alejandro se mantenía erguido en el borde del campo, con el corazón acelerado, mientras seguía atentamente a Emilio persiguiendo el balón, con sus piernas pequeñas y sus brazos moviéndose de manera descoordinada. Cuando Emilio anotó su primer tanto, el tiempo parecía haberse detenido. Al verlo voltear, Alejandro notó cómo sus ojos resplandecían y su sonrisa era la más amplia que había presenciado hasta ese momento. Sin darse cuenta, de repente se encontró gritando, con los pulmones ardiendo y las manos levantadas. «Ese chico es mi hijo». Las demás madres y padres dirigieron sus miradas hacia él, unos con gestos amables y otros con expresiones de asombro. Sin mostrar ni un atisbo de timidez, Alejandro continuó alentando, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa tan amplia que resultaba dolorosa. Mientras Emilio se acercaba corriendo, al sentir los brazos menudos rodeándolo y escuchar la risa entremezclada con los aplausos de la multitud, Alejandro comprendió que había alcanzado la armonía perfecta. Mientras se reía, abrazando a Emilio con fuerza y con las lágrimas deslizándose sigilosamente, no pudo evitar reflexionar en que, por vez primera, estaba actuando de manera acertada en su existencia. Alejandro sentía que el tiempo transcurría a una velocidad que le resultaba difícil de asimilar. Un día, Emilio estaba correteando por el salón con un pijama de dinosaurios y los cabellos enredados. Al siguiente, se plantaba frente a él, con la voz grave y un brillo decidido en los ojos, pidiendo las llaves del coche. Alejandro tenía experiencia manejando reuniones de accionistas, fusiones millonarias y entrevistas desafiantes. Sin embargo, la sola idea de ver a su hijo conduciendo le provocaba un miedo profundo y paralizante. El primer día al volante resultó ser un completo caos. Alejandro se acomodó en el asiento del acompañante con las uñas aferradas al tapizado y la mirada fija en la carretera, como si el asfalto pudiera brindarle cierta tranquilidad. Emilio, con las manos firmes en el volante y mordiéndose el labio, parecía enfocado en evitar causar daño a alguien, lo cual, según Alejandro, era una meta bastante sensata. La situación se desarrollaba de manera aceptable hasta que un can decidió atravesar la vía de repente, lo que provocó que Emilio, presa del miedo, virara de forma abrupta. El vehículo se desvió hacia el lado derecho, las llantas chirriaron y, sin dar tiempo a Alejandro para proferir una grosería, terminaron impactados contra un seto que crujió como si estuviera protestando. Détente. «Detente», exclamó Alejandro, con los ojos muy abiertos que le causaban dolor. Emilio, con un rostro tan blanco como una hoja de papel, presionó el pedal del freno con tanta fuerza que los dos se inclinaron hacia adelante, sus cabezas rozando el panel del coche. El silencio que vino después era tan denso como el olor a goma quemada.
Una risa nerviosa escapó de Alejandro mientras se pasaba una mano temblorosa por la cara. Emilio se volvió hacia él con unos ojos brillantes y una expresión de miedo tan genuina que Alejandro soltó una carcajada auténtica, profunda y sincera. ¿Todavía estás respirando?, susurró Emilio, mientras seguía agarrando el volante. No estoy del todo seguro, respondió Alejandro entre risas entrecortadas. Si sufro un ataque al corazón, la responsabilidad será tuya. La carcajada de Emilio se propagó por todo el automóvil, contagiando a los demás ocupantes. Entre las carcajadas y los suspiros, Alejandro llegó a la conclusión de que tal vez lograría superar las lecciones de conducción. Los años transcurrieron con la misma intensidad que aquel primer viraje en el automóvil. En el escritorio de Alejandro se acumularon las solicitudes universitarias junto con los informes financieros, mientras que los altibajos de la bolsa se entremezclaban con los desamores adolescentes de Emilio. Alejandro se esforzaba por combinar los consejos de su padre con sus compromisos laborales de una manera que desconocía tener. Durante la noche, las charlas se convirtieron en ceremonias de gran importancia. Al principio, las salidas de pesca eran desafiantes y se caracterizaban por las quejas sobre el frío y los insectos, pero con el tiempo se transformaron en oportunidades para conversar sobre diversos aspectos de la vida, los temores y los dilemas complicados que Emilio estaba empezando a afrontar. Frecuentemente, las noches finalizaban con la compra de helados en la estación de servicio de la autopista, y las conversaciones acerca de los tappings se tornaban ridículas y sin fin. Emilio, las chispas son más adecuadas para los niños. Alejandro revolvía los ojos, simulando estar cansado. Emilio respondía con una sonrisa radiante en sus ojos, diciendo que el otro hablaba así por ser una persona mayor de carácter amargo. La conexión entre los dos se fue haciendo más sólida, no solo como padre e hijo, sino como compañeros inseparables. Con frecuencia, Alejandro se descubría buscando la risa de Emilio en medio de jornadas extenuantes y encuentros agobiantes, hallando en la voz y la mirada de su hijo un alivio único e incomparable. Sin embargo, no todo resultó sencillo. Una tarde de primavera, Alejandro se vio sorprendido por un repentino dolor agudo en el pecho que lo dejó sin aliento durante una presentación. El hospital se transformó en una inesperada cárcel con su brillante iluminación y el característico aroma a desinfectante. Alejandro tenía pocos recuerdos del viaje en ambulancia, pero la expresión de Emilio al llegar nunca se borraría de su mente. Sus ojos enrojecidos y sus labios temblorosos al acercarse a él en la camilla. En los días posteriores, mientras se sometía a exámenes y recibía diagnósticos, Emilio asumió el liderazgo de la compañía con una facilidad sorprendente. Mientras Alejandro permanecía postrado en la cama, con su brazo unido a un suero y su mal genio expandiéndose como enredadera, experimentó un sentimiento de satisfacción al observar la llegada puntual de los informes diarios y la aprobación impecable de las decisiones ejecutivas. La imagen llegó al atardecer, mientras Alejandro descansaba bajo la influencia de los medicamentos tranquilizantes. El teléfono vibró y al leer el mensaje, soltó una risa que resonó en su garganta lastimada. Emilio se encontraba en la silla principal de la empresa, con los pies sobre la mesa y una sonrisa traviesa en su rostro, añadiendo a la imagen un breve comentario: «Ahora soy el líder de esta nave». A pesar de que la risa le provocó una tos molesta, Alejandro mantuvo una sonrisa constante durante mucho tiempo. El retorno al hogar transcurrió de manera pausada, con todas las atenciones y recomendaciones de los profesionales de la salud. Sin embargo, Emilio, siempre atento, dirigía la compañía y el hogar con una destreza que Alejandro apenas podía apreciar. Y de repente, ocurrió algo inesperado. En un atardecer invernal, mientras las luces festivas titilaban en el patio y el gélido clima se asomaba por las ventanas, Emilio se postró ante su pareja en el centro de la estancia, con las manos temblorosas y las palabras entrecortadas. Apoyado en el umbral de la puerta, con una manta cubriéndole los hombros, Alejandro experimentó una sensación de opresión en el pecho y una intensa quemazón en los ojos. Al escuchar su afirmación, con lágrimas recorriendo su rostro y una sonrisa iluminándola, Alejandro contuvo un sollozo mordiéndose el labio. En la sala resonaron risas, las manos se encontraron en aplausos y el abrazo de Emilio, fuerte y afectuoso, le agotó las últimas energías. Alejandro, entre risas,
le aconsejó con humor mientras se sonaba la nariz y se enjugaba los ojos con la manga. Hazlo diferente a como lo hice yo, pidió, con una sonrisa. Emilio rió a carcajadas mientras se pasaba la mano por el pelo. No te preocupes, amigo. Una sonrisa iluminó su rostro, sus ojos destellaban de alegría. Estoy recibiendo enseñanzas del más destacado. Alejandro no pudo contener la sonrisa que le temblaba en los labios y sintió su pecho arder de orgullo al darse cuenta de que, por vez primera, estaba listo para permitir que Emilio asumiera el control. Esa mañana soleada, la noticia llegó en medio del aroma del café recién preparado y el constante canto de los pájaros en los árboles del jardín. En la terraza, Alejandro estaba cubierto con una manta. Tenía un libro abierto frente al que había ignorado durante varios días. Al oír los pasos rápidos de Emilio, levantó la mirada. Antes de poder formular ninguna pregunta, la sonrisa del pequeño lo conmovió. Emilio, con la voz entrecortada y los ojos llenos de emoción, anunció: «Es una niña. Padre, ha sido bendecido con una nueva integrante en la familia, una preciosa niña». Las palabras sencillas y brillantes le quitaron el aliento de repente. Al soltar el libro en la mesa, Alejandro sintió sus dedos temblar al levantarse. El abrazo de Emilio, tan afectuoso y reconfortante, le provocó una intensa emoción en los ojos. Las horas de espera no tuvieron importancia, tampoco los largos pasillos del centro médico ni el aroma a desinfectante impregnado en la piel. Cuando tuvo a su nieta entre sus brazos por primera vez, cubierta con una manta suave y con los ojos cerrados como dos diminutas lunas, todo a su alrededor pareció detenerse. Las pequeñas manos rechonchas se agarraron a su dedo con una fuerza inesperada, mientras Alejandro, con el corazón latiéndole con fuerza, esbozó una sonrisa en voz baja. «Es más hermosa de lo que fuiste», susurró, levantando una ceja en dirección a Emilio. «Es debido a que se asemeja a su madre», respondió Emilio, mostrando una sonrisa mientras rodaba los ojos, aunque no pasó desapercibido el destello de orgullo en su mirada. Las carcajadas se fusionaron con el suave murmullo de la pequeña, mientras Alejandro la balanceaba con la ternura de quien cuida un universo entero, percibiendo cómo la carga de los años se desvanecía en esa nueva y dulce calidez. Lucía lo llamó, un caballero amable y radiante que inundó la casa de alegría y susurros. A partir de ese momento, la vida se convirtió en una secuencia de risas de niños y pequeños pasos que recorrían la sala. Las juntas empresariales fueron reemplazadas por historias antes de ir a dormir, mientras que los análisis económicos fueron dejados de lado por cuentos de hadas y seres fantásticos. Alejandro adquirió habilidades para entrelazar cabellos y explorar criaturas debajo de la cama, para crear expresiones graciosas que provoquen la risa de Lucía y para simular desconocimiento cuando Emilio lo filmaba con el celular, mientras se burlaba en voz baja. Sin embargo, los años no tenían piedad con su peso. Al despertar, los dolores leves invadían las mañanas, mientras que los espejos mostraban nuevas líneas en el rostro y cabellos de color plata. Alejandro, con el pecho oprimido y sentimientos encontrados, empezó a considerar lo que era inevitable. La compañía requería un líder joven que pudiera aportar la energía y la visión que él ya no tenía disponible. Emilio había mostrado su liderazgo mucho antes de que Alejandro estuviera listo para reconocerlo, con su firmeza en las manos y su confianza en la mirada. La elección resultó agridulce. La renuncia, rubricada con calma y determinación, le generó un profundo sentimiento de vacío en el corazón que ni brindis ni palabras pudieron aliviar. Al presentarse ante la junta, Emilio conmovió a todos con su discurso emotivo sobre su padre, logrando recibir aplausos espontáneos y dejando claro a Alejandro que había tomado la decisión adecuada. El reloj ya no avanza con tanta rapidez. Las jornadas se colmaron de reuniones familiares alrededor de la parrilla, con el aroma de la carne cocinándose y las risas de Lucía resonando entre los árboles del patio. Durante las noches, la calma se apoderaba del ambiente, mientras se compartían relatos en voz baja junto a la tenue luz de la lámpara. Los ojos curiosos permanecían abiertos hasta que el dragón fuera vencido y la princesa, liberada. «Abuelita, por favor, relátame de nuevo la ocasión en que papá hizo añicos el jarrón». En una noche tranquila, la suave voz de Lucía lo hizo volver al presente, con su cabello alborotado y sus ojos brillantes iluminados por una luz tenue.
Con una expresión fatigada en su rostro y los ojos dando vueltas, Alejandro soltó un suspiro dramático. Ya te he dicho que no me llames abue, mocosa. A pesar de que mantenía una sonrisa en su rostro, expresó su descontento diciendo que sonaba anticuado. Sin embargo, tienes una edad avanzada. Lucía levantó los hombros y se tapó hasta la nariz con la manta. Alejandro soltó una risa y con una expresión de molestia fingida, le dio un toque en la nariz. Si continúas usando ese apodo, modificaré mi testamento, pequeña. Sin embargo, la risa de Lucía, tan suave y cristalina, disipó cualquier rastro de enojo. Transcurrían los días entre juegos de fútbol en el patio y atardeceres alrededor del fuego, con la manta cubriendo las piernas y una taza de té caliente entre las manos. Mientras Alejandro miraba a Emilio y su esposa disfrutando juntos mientras cocinaban, y a Lucía jugando con zapatos diferentes, experimentó cómo la carga en su pecho se aligeraba. En una tarde de lluvia, Emilio se topó con una caja de madera olvidada mientras revisaba antiguas cajas en el desván, la cual estaba cubierta por una manta llena de polvo. Al abrirlos, los sobres, de un tono amarillento y con una firma segura y conocida, se derramaron entre sus dedos. Cada carta, meticulosamente doblada y con la fecha marcada en diferentes momentos, contenía expresiones que Alejandro jamás había pronunciado en voz alta. Al abrir la primera, las manos de Emilio se estremecieron. Las palabras de su padre, directas y a veces toscas, provocaron que derramara lágrimas que ni siquiera intentó secar. Las cartas estaban repletas de recomendaciones y memorias, de disculpas y compromisos. Las noches en vela y los días en los que la voz de Emilio fue su principal fuente de fortaleza, siempre han sido motivo de gran orgullo para mí, hijo. Las palabras impresas en tinta azul le provocaron un sollozo. A pesar de la dificultad que me supone aceptarlo, tengo la certeza de que serás un hombre superior a mí en todos los aspectos. Cada vez que escribía una línea, cada frase que plasmaba, reflejaba un amor que Alejandro nunca había logrado comunicar verbalmente. Emilio, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas y el corazón oprimido, esbozó una sonrisa entre sus sollozos. Finalmente, la carta final presentaba una nota escrita rápidamente en el borde. Por favor, redacta un texto en español sobre el tema. Lamentablemente, no es posible que te quedes con mi automóvil. El sonido de la risa de Emilio, alegre y sincero, llenó el desván, fusionándose con el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. Desde la sala, Alejandro levantó la mirada con una sonrisa delicada, como si estuviera captando su sonido. Y tal vez logró hacerlo de alguna manera. En la habitación se percibía un suave y agradable aire, impregnado con la fragancia de lavanda que las enfermeras esparcían sutilmente para enmascarar el olor a desinfectante. A través de las cortinas blancas, la luz se colaba suavemente, proyectando sombras tenues en las paredes decoradas con fotos desgastadas y flores secas en diminutos recipientes. Alejandro, envuelto hasta la mitad del cuerpo en una manta de color gris y con los ojos casi cerrados, inhalaba y exhalaba con calma. Cada vez que respiraba, tenía que hacerlo lentamente y con fuerza, como si el aire estuviera más espeso de lo normal. Los dedos, una vez fuertes y decididos, reposaban ahora delgados y temblorosos en la cama. Los espejos mostraban a un individuo fatigado y vulnerable en lugar del empresario duro que solía ser, rodeado de representaciones que narraban largos periodos de tiempo. En la mesita de noche se encontraban fotos enmarcadas. Emilio, con una sonrisa sin dientes a los 7 años y las rodillas lastimadas. Lucía, con rizos alborotados y un vestido floral ondeando mientras se ríe a carcajadas. Y una de las pocas fotos que Alejandro nunca quiso esconder en el cajón, donde Isabel aparece sonriendo bajo el sol, con una mano en su vientre y los ojos cerrados. El reloj emitía un sonido rítmico y continuo mientras indicaba las horas. Alejandro parpadeó despacio, sintiendo un ligero ardor en los ojos, permitiendo que los recuerdos lo envolvieran, mezclando lo dulce con lo amargo, como las olas que acarician la costa en una tarde apacible. Al final de cada tarde, Emilio solía aparecer, en ocasiones acompañado por Lucía, quien brincaba a su lado, y otras veces solo, con el rostro contraído y la mirada perdida. Al principio, se esforzaba por colmar el ambiente con relatos divertidos, provocando risas,
compartiendo experiencias de la compañía y de los proyectos que continuaba supervisando con la misma exactitud que le había transmitido Alejandro. Conforme la energía de Alejandro disminuía, las palabras se convertían en susurros que se desvanecían lentamente y las pausas se hacían más extensas. Una tarde, Emilio se acercó con una sonrisa nerviosa y presentó un obsequio, sacando con delicadeza una antigua caja de madera y abriéndola con cuidado. En el interior, imágenes en tonos amarillos y arrugadas en los extremos narraban los sucesos de los primeros años. Mientras Alejandro paseaba por el parque con las camisas llenas de arrugas y el cabello alborotado, sostenía a Emilio y llevaba consigo la tarta de cumpleaños que intentó hornear, la cual terminó pareciendo un volcán en lugar de un pastel. La situación de los pañales fue registrada por Lucas en una imagen difusa en la que se ve a Alejandro, con talco en el cuerpo, frunciendo el ceño y señalando con el dedo de manera amenazante. Emilio soltó una risa entrecortada, con los ojos resplandeciendo. Juré que jamás presencié a alguien tan vencido por un pañal, expresó mientras se secaba las lágrimas con la manga. Con una expresión tenue en su rostro y los labios apenas separados, Alejandro soltó un suspiro áspero. Mocoso susurró que cerrara la boca, sin embargo, la sonrisa persistía y el destello en sus ojos, aunque tenue, permanecía presente. Los días se mezclaron entre sí y la fatiga se convirtió en una carga constante, llevándolo hacia un sueño que se tornaba cada vez más complicado de resistir. Sin embargo, Emilio, terco como de costumbre, permanecía en el lugar, narrando relatos en voz baja, sujetando su mano con delicadeza como si tuviera miedo de dañarla. Al atardecer, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, pintando la habitación con un tono dorado y cálido mientras Alejandro, con la respiración agitada y los ojos apenas abiertos, apretó la mano de Emilio con la escasa energía que le quedaba. Con una sonrisa temblorosa y la voz apenas susurrando, le dijo a su hijo: «Realizaste un buen trabajo. Jamás imaginé que pudieras conseguirlo». Una risa escapó de Emilio, un sonido entrecortado y apagado, mientras las lágrimas caían sin cesar. Era un tonto, anciano. Al pronunciar la última palabra, su voz se quebró y sus manos temblaron ligeramente. Desde hace tiempo, tenía pleno conocimiento de ello. Alejandro trató de soltar una risa, pero solo logró exhalar un suspiro tenue. Los ojos de ella, fatigados y tiernos, exploraron el rostro de Emilio como si quisieran retener en la memoria cada detalle, cada marca de expresión. Acto seguido, con la sonrisa más apacible que Emilio recordaba, decidió cerrar los ojos. Un breve momento de quietud invadió la habitación cuando el aire se detuvo, solo interrumpido por los sollozos apagados de Emilio. Inclinó la cabeza sobre las sábanas, manteniendo firmemente agarradas las manos de su padre, como si pudiera aferrarlo a la existencia. La ceremonia fúnebre transcurrió de manera austera, con arreglos florales en tonos blancos y una suave brisa que movía delicadamente las hojas de los árboles. Mientras las despedidas se escuchaban, el trinar de las aves y las conversaciones suaves de los compañeros se entrelazaban en el ambiente. Frente a la lápida, Emilio agarraba con fuerza la mano de Lucía mientras sus ojos, enrojecidos y brillantes, permanecían clavados en el nombre inscrito en la piedra. Al concluir la ceremonia, los asistentes se fueron poco a poco, dejando a Emilio solo, sintiendo la brisa acariciando su cabello y con el pecho tan apretado que le causaba dolor. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, mientras las lágrimas, dulces y dolorosas, surcaban sus mejillas sin que pudiera contenerlas. Lucía, con su osito de peluche preferido entre sus brazos, el regalo de cumpleaños que Alejandro le había dado, observó la lápida con curiosidad, sus ojos llenos de asombro. La calma del entorno se vio interrumpida por su delicada y tenue voz. «Papá, el abuelito nos cuidará desde el cielo, ¿verdad?» Emilio, conteniendo las lágrimas, parpadeó y se mordió el labio para no dejar escapar más llanto. Mientras le acariciaba los rizos con dedos temblorosos, se le escapó una sonrisa a pesar de las lágrimas. «Siempre estaré aquí, amor», murmuró con la voz llena de emoción. «Sí, en todo momento». Una brisa suave movió las hojas y el pasto mientras Emilio, con la vista clavada en la lápida y el corazón latiéndole entre el dolor y la gratitud, intuyó que, de algún modo, Alejandro permanecía presente en ese lugar. En las sonrisas de Lucía,
En los recuerdos que se deslizaban como partículas brillantes bajo la luz del sol, en cada enseñanza que había transmitido sin necesidad de palabras. Mientras el cielo se pintaba con tonos anaranjados y morados, Emilio tomaba de la mano a su hija, sintiendo el valioso legado de su padre en su corazón, lo que le permitió esbozar una sonrisa suave y agridulce antes de avanzar. Si la narración fue de tu agrado, recuerda darle un me gusta, es de gran ayuda para el canal. Si deseas disfrutar de más relatos conmovedores y emocionantes como este, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Me gustaría saber tu impresión sobre el tema, por favor compártela en la sección de comentarios. Agradezco tu respaldo y hasta la próxima narración.